En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: Tú eres maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría, y voy a compartir con ustedes un comentario de este Evangelio del martes 14 de abril de 2026. Y pues estamos en el tiempo de Pascua. Ya pasó la octava de Pascua, en la cual las lecturas, las oraciones, pues están totalmente centradas en el acontecimiento de la resurrección del Señor. Y ya cuando vamos avanzando en este tiempo litúrgico, las lecturas, la liturgia se va enfocando un poco más en la labor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que Jesús envió después de que fue crucificado. Dice el Evangelio de San Juan que dando un fuerte grito, expiró, exhaló el Espíritu, entregó el Espíritu. También se dice que sopló sobre sus apóstoles el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se lee que el Espíritu Santo descendió sobre la comunidad de creyentes, sobre los apóstoles y otros discípulos, incluyendo a María la Virgen. Entonces, el Espíritu Santo empieza a ser el protagonista de las lecturas, de este tiempo litúrgico que viene, pues, después de la Semana Santa. Comienza con la Pascua y es el tiempo de la Iglesia, digámoslo así también, cuya alma es el Espíritu Santo, ¿no? Y por eso en la primera lectura se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es decir, la historia de lo que obró Dios, Espíritu Santo, en la Iglesia, ¿sí? Entonces el Espíritu empieza a ser protagonista. Y bueno, en este mismo sentido está el Evangelio que acabamos de leer, que es continuación del Evangelio de ayer. Es un diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, que es un magistrado judío, es un experto judío, ¿no? Pero es una persona que tenía una fe incipiente, porque en el pasaje de ayer pudimos escuchar que reconoce Nicodemo que Jesús viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que Dios hace. Sin embargo, él sigue teniendo una mentalidad muy aterrizada, muy de este mundo, ¿sí? Y Jesús se lo hace ver, se lo señala. Aquí Jesús habla de que el Espíritu Santo sopla donde quiere. Dice que tienen que nacer de lo alto. Es decir, aquí Jesús está haciendo toda una, no sé si decir catequesis, pero sí una enseñanza sobre el bautismo, ¿sí? Habla del bautismo Jesús habla del bautismo como de ese renacer en el Espíritu. Y aquí podemos traer a colación los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? Que según la reflexión de los grandes teólogos de la Iglesia, sobre todo medievales, ellos veían los sacramentos de iniciación con un paralelismo con la vida natural del ser humano, ¿no? El ser humano nace, se alimenta, crece y se perfecciona, ¿no? Pues los sacramentos de iniciación cristiana siguen un paralelo a esta misma realidad. Por el bautismo nacemos en el Espíritu o nacemos a la vida sobrenatural,
Por la confirmación crecemos y nos perfeccionamos en la vida sobrenatural, y con la Eucaristía nos alimentamos pues en la vida sobrenatural, ¿no? Entonces tiene este sentido lo que está diciendo Jesús. Y bueno, pues es un tema teológico que está presente en este pasaje, pues es el del bautismo, como ya dije. El bautismo pareciera que solo es echar agua en la cabeza de una persona y ya, ¿no? O sea, no es un hecho mágico, es un sacramento, es decir, es un signo que produce su mismo efecto. Y entonces genera un cambio real en la persona. Realmente la persona que es bautizada cambia ontológicamente. Ontológicamente tiene que ver con el ser de la persona. Es decir, ya no es lo mismo, ya no nada más es un ser humano y ya. Es un ser humano que ha nacido de lo alto, que ha nacido del Espíritu. Hay un cambio real y verdadero. Realmente se convierte en templo del Espíritu Santo una persona que es bautizada. Por lo tanto, realmente el Espíritu Santo habita en ella. Y el Espíritu Santo no es un huésped del alma, no es un huésped quieto. Es como el viento, lo acaba de decir Jesús, es como el viento, se mueve, y moviéndose el Espíritu nos mueve a nosotros, ¿sí? Entonces, nos mueve a poner en práctica la fe que nos ha dado. El Espíritu Santo nos da el don de la fe y también el don de la caridad, que pone en práctica esa fe. Jesús pone el ejemplo del viento, como ya dijimos, es un muy buen ejemplo. Habría que preguntarle a los geólogos, no sé, a los climatólogos, tal vez ellos nos podrían responder mejor, pero oye, ¿de dónde viene el viento, no? Sabemos que la Tierra es redonda, el viento pues está a lo largo, extendido en toda la superficie terrestre, pero ¿qué es lo que hace que el viento se mueva? Bueno, habrá muchos factores, pero en realidad pues no sabemos de dónde viene ni a dónde va, ¿no? O sea, el vientecito cuando vamos caminando por un parque, ese vientecito a gusto, sabroso que a veces sentimos, sabe Dios de dónde viene y sabe Dios dónde termina ese movimiento, ¿no? Entonces es un muy buen ejemplo que usa Jesús. Pues así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y actúa autónomamente. Actúa autónomamente y muchas veces no nos pide permiso para actuar, para movernos. Eso sí, nosotros tenemos la libertad de resistirnos, ¿sí? El Espíritu Santo es un caballero, pero las iniciativas que toma no nos pregunta, oye, ¿te gustaría esto? No, él simplemente nos mueve aquí o allá y nosotros nos podemos resistir, insisto. Entonces el Espíritu mueve donde y cuando quiere y hacia donde quiere. No lo podemos controlar y muchas veces nos mueve a situaciones que nos incomodan, porque nos mueve a situaciones que nos obligan a salir de nosotros mismos. Nos mueve a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Este concepto tan difundido hoy en nuestros días, sí nos mueven a salir, ¿no? Nos inquieta, ¿no? Incluso, bueno, nos muestra a veces caminos de vida que en principio no los hubiéramos pensado, ¿no? Un servidor, bueno, pues en un punto de mi vida, el Espíritu me movió hacia la vida consagrada, ¿no? Yo ya estaba caminando hacia otro lado y pues se me presentó y me movió y yo me resistí. Y si no hubiera sido por el mismo Espíritu, miren, yo no estaría aquí, ¿sí? Fue Dios, el Dios Espíritu Santo, el que me movió a estar donde estoy. Y así a todos nos puede ocurrir, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios, Él se la sabe de todas. Y Él sabe cuál es el verdadero bien de cada uno de nosotros, y Él sabe cuál es el verdadero bien que podemos producir por su propia gracia cuando nos pide algo, cuando nos mueve a algo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es misterioso, es amoroso, es caballeroso, es suave, no es violento, y aún así pues nos mueve. Y esto es algo que Nicodemo pues no lograba entender del todo, ¿sí? Porque pues estaba un poquito embotada su mente, ¿no? Nicodemo tenía la mente un poco embotada
No sabemos si después él creyó en Jesús plenamente, no sabemos qué fue de él, tenía una cierta apertura a Jesús, pero el mismo Jesús le recrimina porque le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Es decir, el conocimiento que Nicodemo tenía era un conocimiento del Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento habla sobre Jesús. O sea, él ya tendría un fundamento para creer en Jesús. Y aún así, pues no creía. No sabemos si después él creyó. Pero es importante recalcar que el Antiguo Testamento habla de Jesús, habla de Dios, habla de Cristo. Habla de Cristo. Y ese es el sentido bajo el cual se debe interpretar el Antiguo Testamento. Pues muchas gracias por seguir escuchando Nuestro Corazón Arde, que sigan viviendo una santa y feliz Pascua. Dios les bendiga abundantemente. Soy el hermano Rafa, misionero de la alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.